Hola, somos estudiantes de la Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Colombia. El objetivo en este video es construir un cohete de botella impulsado por propulsión a chorro de agua, con el fin de explicar el proceso de construcción y los fenómenos físicos que hacen posible su movimiento. Los materiales que vamos a utilizar son 1,5 metros de tubo PVC de media pulgada, 3 uniones de tubo PVC en T de media pulgada, 4 tapones de tubo PVC de media pulgada, un frasco de soldadura de tubo PVC, una válvula de llanta Sellomatic, 2 botellas de gaseosa de 1,5 litros aproximadamente, 2 discos compactos, cinta pegante gruesa, 6 amarres plásticos, una abrazadera metálica, una unión de tubo PVC de 1 pulgada, 1 metro de cuerda, cáñamo o pita y un pedazo de plastilina. Base de lanzamiento. En primer lugar, vamos a construir la base de lanzamiento. Para ello vamos a cortar 6 pedazos de tubo de 15 centímetros cada uno. Con ayuda del pegamento o soldadura para tubos PVC, vamos a unir los tubos con las uniones en T formando una I mayúscula. Debe quedar una unión T en el medio de la estructura con el orificio sobrante mirando hacia arriba, a 90 grados del suelo. Luego procedemos a colocar los tapones de tubo para que toda la estructura quede sellada de forma hermética. En uno de los tapones se debe hacer un orificio para colocar la válvula, la cual debe ir sellada, igualmente de forma hermética para que no se pueda salir el agua cuando se esté poniendo en funcionamiento el cohete. En la unión que quedó en la mitad de la estructura se debe colocar y sellar un tubo de aproximadamente 80 centímetros de largo, en posición perpendicular al suelo, 90 grados. Se debe introducir la botella y medir que el extremo del tubo dentro de ella llegue aproximadamente a la mitad. En la boca de la botella se hace una señala con un marcador. Posteriormente se somete este segmento del tubo a una llama de vela o encendedor leve para que se expanda y no pueda atravesar la boca de la botella, algo así como un tope. Ahora vamos a hacer un acople para accionar el lanzamiento del cohete. Vamos a colocar las cabezas de los amarres plásticos alrededor de la pestaña de la boca de la botella, posicionándolos de forma equidistante entre sí. Lo vamos a sujetar con un trozo de cinta pegante, asegurándonos de que cada vez que se meta la botella se asegure la boca de esta con los amarres plásticos. Ahora vamos a cortar un segmento de la segunda botella en forma cilíndrica, la cual nos va a servir como un muelle retráctil. En el centro de este cilindro plástico extraído de la botella vamos a hacer 2 agujeros en el medio, de tal forma que pueda pasar por el tubo que se encuentra de forma perpendicular y quede debajo de los amarres y encima de la abrazadera metálica. La distancia a los amarres es aproximadamente a 4 centímetros, distancia en la que se colocará la unión de tubo de 1 pulgada para que selle la cabeza de los amarres y aprisione la botella para que no pueda salir. Por último, se tiene que sujetar un pedazo de cuerda, cáñamo o pita a la unión de tubo 3/4 de pulgada en la parte inferior para que se pueda alar hacia abajo, afloje los amarres y libere la botella. De esta forma, cuando la botella esté cargada, se puede garantizar su lanzamiento. Para la parte de construcción del cohete vamos a seguir los siguientes pasos. Primero, con la parte superior de la botella que se cortó, es decir, la parte donde está la boca de la botella, se le adicionará un trozo de plastilina para crear un contrapeso y garantizar que el vuelo de la botella sea exitosa
y trate de tener una trayectoria uniforme y sin turbulencia. Luego, esa punta de botella se sobrepondrá en la base de la otra. Lo recomendable es adherirla con pegamento y reforzarla con un trozo de cinta pegante. Segundo, para que la botella tenga una estructura más aerodinámica, se colocará una punta en forma cónica sobre la boca de la punta de botella que recién pegamos. De esta manera, se garantizará que el objeto pueda cortar fácilmente el viento. Tercero, en la parte superior del cuerpo de la botella, que está entera, se sobrepondrá un segmento cilíndrico extraído de la otra botella, y sobre este cuerpo cilíndrico se adicionarán 4 semicírculos obtenidos de cortar en 2 partes un disco compacto. Se deben cortar 2 de ellos, los cuales harán las veces de alerones y contribuirán a la aerodinámica del objeto. En general, la tercera ley de Newton, más conocida como acción y reacción, permite explicar el movimiento del cohete. Recordemos que a toda fuerza de acción se opone una fuerza de reacción de igual magnitud pero en sentido opuesto. En este caso, la fuerza de acción es producida por el aire comprimido dentro del cohete sobre el agua y dirigida hacia abajo. Y como consecuencia, la fuerza de reacción es la producida por el agua sobre el aire comprimido dentro del cohete y dirigida hacia arriba. La presión que ejerce el aire comprimido produce fuerzas laterales que se anulan, una fuerza sobre el agua hacia abajo y una fuerza sobre la punta del cohete hacia arriba. En general, las fuerzas que actúan sobre el cohete son el peso del cohete hacia abajo, la fuerza de fricción con el aire hacia abajo y la fuerza de empuje del cohete hacia arriba. De acuerdo a la segunda ley de Newton, se tiene que la fuerza de empuje es proporcional a la variación de la masa con respecto al tiempo y a la velocidad del cohete. Otro principio importante para entender el funcionamiento del cohete es la conservación de la cantidad de movimiento. En ausencia de fuerzas externas, el momentum del sistema debe conservarse. El sistema está formado por el paquete de agua y por el cohete sin agua. El momentum de cada uno debe ser igual, obteniéndose de este la relación de velocidad del cohete. Finalmente, para un lanzamiento vertical en la Tierra podemos obtener una ecuación para la velocidad final del cohete tal y como se indica.